and welcome back to another English lesson. En la lección de hoy aprenderemos acerca de los verbos regulares en pasado simple. ¿Cuándo utilizamos el pasado simple? We use the simple past to talk about actions or events that happened at a specific time in the past and are now finished. Utilizamos el pasado simple para hablar de acciones o eventos que sucedieron en un tiempo específico en el pasado y que ahora están terminados. To form the simple past of regular verbs in affirmative sentences, we add ed or d to the base form of the verb. Para formar el pasado simple de los verbos regulares en oraciones afirmativas, debemos añadir ed o d a la forma base del verbo. This happens only in affirmative statements. Esto sucede solamente en las oraciones o enunciados afirmativos. Debemos añadir ed a la forma base del verbo. Si la forma base era, por ejemplo, call, añadimos ed y tendremos por resultado called. Otros ejemplos: help, helped, wash, washed, want, wanted, post, posted. Sin embargo, si nuestro verbo ya termina con una E, no debemos añadir otra E, simplemente agregamos D y con eso estamos formando el pasado simple. Por ejemplo, agree, agreed, arrive, arrived, believe, believed, invite, invited, love, loved. Ahora, si nuestro verbo termina con una Y y antes de la Y hay una consonante, entonces vamos a eliminar la Y y la vamos a sustituir por una I latina más ed. Por ejemplo, copy, copied, cry, cried, dry, dried, study, studied, try, tried. Recuerden, solamente cuando detrás de la Y hay una consonante. Si hubiese una vocal, entonces simplemente se le añadiría ed. Para los verbos de una sola sílaba que terminen en consonante, vocal, consonante, debemos duplicar la última letra de dicho verbo y agregar ed. Y en algunos casos, como el último que tenemos acá, prefer, no es de una sola sílaba, pero la sílaba tónica, digamos, la que suena más fuerte, sí está al final. En estos casos, vamos a duplicar la última letra de dicho verbo. Por ejemplo, grab, su última letra es B, así que duplicamos la B y colocamos ed, quedando grabbed, rip, ripped, stop, stopped, skip, skipped, prefer, preferred. Y tenemos acá algunos ejemplos. Bueno, es el mismo ejemplo para varias personas, simplemente para que podamos ver que lo complejo del pasado simple en cuestión de los verbos regulares, pues precisamente son las reglas que acabamos de ver. Ya no tenemos que hacer diferentes conjugaciones para diferentes personas, por ejemplo, las terceras personas del singular, sino que todas las personas utilizan la misma forma del verbo, solamente que esté bien conjugada en pasado simple. Por ejemplo, I watched a movie last Saturday. El verbo watch le agregamos ed, watched, y podemos utilizar esa misma conjugación para todas las demás personas. To form the simple past of verbs in negative sentences, we use did plus not before the main verb in its base form. Ahora vamos a formar oraciones en pasado, pero van a ser oraciones negativas. Para esto vamos a utilizar un auxiliar, que es el auxiliar did, y obviamente como son negativos, entonces vamos a añadir not. También podemos hacerlo más corto como didn't, y esto va a estar antes de nuestro verbo principal,
el cual ya va a estar en su forma base, no va a tener ed. Por ejemplo, tenemos nuestro auxiliar y nuestro verbo principal va a estar en su forma base, ¿ok? No debemos de colocar ed en estos casos porque ya nuestro auxiliar nos está indicando que está en pasado y que está en negativo. Entonces nuestro verbo principal quedará en su forma base. Así que yo puedo decir I didn't love en vez de I didn't loved con D. O I didn't study en vez de I didn't studied. ¿Sí? Eso sería incorrecto. Por lo tanto, cuando sean oraciones negativas, nos va a ayudar bastante tener este auxiliar y ya sabemos que nuestro verbo estará en su forma base. For example, I didn't finish my homework. En este caso, didn't es el auxiliar que nos indica el pasado y la forma negativa y finish está en su forma base. Now, to form the simple past of verbs in interrogative sentences, we use did before the subject and the main verb in its base form. Ahora veremos las oraciones interrogativas en pasado, para lo cual utilizaremos de nueva cuenta el auxiliar did, pero ahora estará al principio de nuestra oración, después nuestro sujeto y después nuestro verbo principal en su forma base. For example, did I work? Did I work? Tenemos nuestro auxiliar, que ya dijimos que es did para el pasado. Luego, nuestro sujeto, que de nueva cuenta, todas las personas utilizan el mismo auxiliar. Y el verbo en su forma base. No le agregamos ed al verbo principal. Solamente con el did ya sabemos que está en pasado y si está al principio de nuestra oración, es decir, si tiene esta estructura, pues ya sabemos que va a ser una oración interrogativa. Pueden existir otro tipo de preguntas que son las de WH, por ejemplo, what, where, when, why. En esos casos, esas preguntas irían al principio de la oración, pero seguirían la misma estructura con el auxiliar, el sujeto y el verbo principal. Solamente cuando tengamos preguntas que comiencen con who, es decir, ¿quién? En estos casos ya no es necesario colocar el did. Por ejemplo, who invented the telephone? ¿Quién inventó el teléfono? Who discovered electricity? ¿Quién descubrió la electricidad? Who painted the Mona Lisa? ¿Quién pintó la Mona Lisa? En estos casos, con who ya no tenemos did, por lo tanto, nuestro verbo sí está conjugado en pasado. En todos los demás casos sí utilizaremos el auxiliar did. Thank you very much. I hope everything's clear, but if you have any questions, please contact me. Si tienen más dudas, pueden escribir en los comentarios. Thank you very much and see you next time.